Poderoso de Jesús, gracias Señor amado por el tiempo que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, ahí en cada vehículo donde están mis hermanos, que pueda fluir el espíritu de tu palabra, que pueda darse la revelación para ellos y que puedan ser, Señor, bendecidos sus corazones y afirmados en esta fe para seguir adelante, Señor, y honrar con su caminar tu vida y que tú te agrades de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero comentar pues que he venido por muchas semanas hablando acerca de lo que titulé los secretos del macro arpazo. A esta altura, pues con mi quinto tema, ya la mayoría de nosotros está entendido el significado de esa palabra, ya que la palabra arpazo es una palabra del griego que quiere decir en nuestro idioma arrebatamiento. Pero hemos tratado de venir paso a paso explicando muchas cosas a manera de que nosotros tengamos un fundamento sólido para mantenernos en esa esperanza de que se dará un arrebatamiento de los santos y también para que nosotros podamos defender nuestra fe. Ya que si nosotros no tenemos fundamentos, digámoslo, parámetros doctrinales, fuertes criterios y convencimiento de que las cosas son así, jamás nosotros defenderíamos con versos y con explicaciones en aquello que creemos. Y una de las razones de venir paso a paso explicando es con ese propósito de que usted pueda tener bastante información o conocimiento y que eso le sirva no solamente para provecho propio, sino también para defender su fe en un momento determinado, porque en esta última etapa que estamos viviendo es menester que nosotros sepamos de que hay un grupo de personas que se oponen a este tipo de enseñanza que es bíblica, pero que como ellos no la creen porque están siendo formados en otro punto de vista teológico, entonces abortan aquello y no solamente abortarlo, sino también tratan de hacer menguar la fe de otros. Ahora, este tema del arrebatamiento no puedo negar que ha sido razón de muchos debates. Hasta nuestros días se incrementan. Debates que han venido de generación en generación por décadas, quizás hasta por siglos, quizás siglo, ¿verdad? Para no exagerar. Ha venido a ser debate de tal manera que se han dado incluso divisiones dentro de la iglesia de Cristo, y esas divisiones han dado lugar a denominaciones en el pasado y en el presente que dejan ver por lo menos tres posiciones con respecto al arrebatamiento. El tener diferentes puntos de vista con relación a esto ha llevado a que las iglesias se dividan y misiones y denominaciones han surgido con diferentes posiciones. Por ejemplo, es la que se llama la posición pretribulacionista, la pretribulacionista. Oiga esto, pretribulacionista. Esa es una posición. La otra posición es mid-tribulacionista. Y la tercera es post-tribulacionista. Tres posiciones. La primera, que se identifica con las palabras pretribulacionista, significa que creen que el arrebatamiento será antes de los 7 años de tribulación. La segunda posición, que es mid-tribulacionista, ellos creen que el arrebatamiento se dará a mitad de los 7 años de tribulación, es decir, pasando los primeros 3 años y medio. Y por último, la post-tribulacionista, ellos creen que se dará al final de los 7 años de tribulación. Ahora, nosotros estamos
en una de estas posiciones. Nosotros, aunque no nos identificamos como posición pretribulacionista, estamos de acuerdo con la posición de ellos porque ellos creen que el arrebatamiento se va a dar antes de los 7 años de la tribulación. Ahora, las dos últimas posiciones me llaman la atención que su mayoría de argumentos en contra del arrebatamiento está basada en muy pocas demostraciones de lo que ellos dicen creer y que es así según su punto de vista. Es decir, que no tienen bases amplias para poder comprobar que la posición de ellos, tanto los que creen que a mitad de la tribulación o al final, es la verdad. No tienen mucho argumento. Lo único que ellos argumentan entre las cosas que dicen es que se oponen a que existe el arrebatamiento, porque eso es una doctrina reciente, dicen, que fue dada a conocer por un hombre aproximadamente en los años 1830. Esto lo hemos venido hablando. Y se ha mencionado, por ejemplo, a John Hill, que fue un teólogo bautista, que en el año 1748, recordará que lo estuvimos mencionando, empezó a hablar del arrebatamiento antes de los 7 años de tribulación. Luego, más adelante, Margaret MacDonald les explicaba también en el año 1830. Y otros que le atribuyen a quien popularizó esta enseñanza es a un maestro de la Biblia y evangelista de origen anglo-irlandés, que en el año 1827 hasta el año 1882 enfatizó en el arrebatamiento pretribulacionista. Y este hombre, maestro y evangelista, llamado John Nelson Darby, es el autor mismo de la Biblia Darby, un hombre muy inteligente, hermano, un hombre inteligente que habló varios idiomas, hablaba francés, hablaba alemán, hablaba inglés y en varias lenguas tradujo ciertas versiones de las que hoy se conocen con su apellido. Entonces, si nosotros llegamos a conocer más acerca de los fundamentos que utilizamos respecto al arrebatamiento, vamos a poder defender nuestra fe. Porque es importante saber de que esta doctrina nos ayuda a nosotros a mantener en alto el estandarte de nuestra fe. Porque si nosotros no tenemos una esperanza de que el Señor viene pronto, entonces de nada sirve consagrarse, de nada sirve santificarse. Porque la misma Biblia dice que el que tiene esa esperanza del retorno de nuestro Señor, entonces se purifica a sí mismo. ¿Por qué nos purificamos? Porque sabemos de que hay requisitos para poder ser parte de ese arrebatamiento. Ahora, del pasaje que hemos venido utilizando en todas las 4 anteriores enseñanzas es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. El apóstol Pablo escribe y deja dicho así: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, una de las cosas que yo mantengo y que es lo primerito que viene a mi mente y a mi corazón cuando trato de recordar los significados de la palabra arpazo, recordará que hemos hablado de 4 significados según el teólogo erudito Kenneth West, que fue quien explicó los 4 significados de la palabra arpazo. Pero lo primerito que viene a mí es la idea clásica de la palabra arrebatamiento, y es tomado por la fuerza. Significa que el que va a ser arrebatado es tomado por la fuerza para librarlo del peligro, para librarlo de la destrucción, para librarlo de los juicios que vienen sobre la faz de la tierra. Esto es bien importante, los juicios que vendrán sobre la faz de la tierra, que es, hermano, donde
pues por decirlo así, la ira de Dios tendrá su cumplimiento, porque la Biblia hoy en día dice que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque ha sido el Señor lento para la ira y tan grande en misericordia con nosotros. Nos ha tenido tanta misericordia el Señor, hermano, ha sido tan misericordioso, nos ha dado oportunidades, nos sigue dando oportunidades, y ciertamente quiero decirle, nosotros no hemos sido objetos de la ira de Jehová. Usted y yo no hemos sido objetos de la ira de Jehová. Mire cómo nos ha guardado a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, aún pecados. El Señor ha sido grande en misericordia. Nosotros como creyentes no conocemos la ira de Jehová. Bendito sea su nombre. No la conocemos. Es más, ni la queremos conocer. Por eso nos apropiamos de su misericordia primeramente y glorificamos su nombre y le damos gracias a Él porque es grande en misericordia. Por eso dice en el Antiguo Testamento que nuevas son sus misericordias todos los días, todas las mañanas que abrimos los ojos. Nosotros al despertarnos, hermano, es misericordia de Dios que amanecemos vivos. Gracias, papá. Ahora, los que se oponen al arrebatamiento, digamos, no solamente algunos que creen que viene a la mitad y otros al final, hay otro sector que se opone radicalmente. Y ellos dicen que no existe el arrebatamiento. Hay algunos que dicen que ya vino, dice, y que ya se casó. Pobrecitos, ellos están, pero hermano, norteados completamente. Ahora, yo tengo base para seguir creyendo, y aquí es donde vengo a poner las bases, porque sin eso sería solamente un argumento más, el decir que sí existe, pero si no presento bases. Si yo predico y creo en esto e insisto en esto, es porque puedo demostrar a la luz de la palabra de que nosotros vamos a ser librados de la ira venidera, de los juicios venideros. Por ejemplo, déjeme darle algunas bases bíblicas de lo que las Escrituras nos dicen. Puedo leer en Primera de Tesalonicenses 5:9. Mire, esto es para usted y para mí. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:9: porque no nos ha ordenado Dios para ira. Oiga esto, hermano. No nos ha ordenado Dios para ira, sino para alcanzar salvación por el Señor nuestro Jesús el Cristo. Porque no nos ha ordenado Dios para ira, sino para alcanzar salvación por el Señor nuestro Jesús, por el Señor nuestro Jesús el Cristo. Oiga qué interesante. Otra base bíblica, Nahum 1:2. Nahum 1:2 dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor y Señor de ira. El Señor que se venga de sus adversarios y que guarda su ira para sus enemigos. Dice que el Señor guarda la ira para sus enemigos. Entonces quiere decir que la ira del Señor, que se va a manifestar en los años tribulacionarios, especialmente con mayor énfasis en los últimos 3 años y medio, podemos ver de que Él la reserva para sus enemigos, los que endurecieron el corazón al Señor. Otro pasaje más, Proverbios 11:8, dice: el justo, mire qué más claro, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Wow. Aquí está bien claro para los que dicen que no existe el arrebatamiento. Dice que el justo es librado de la tribulación. Y por eso que el arrebatamiento o el harpazo es
una manera única y final de rescatar a los suyos de la destrucción final que viene sobre la faz de la tierra. Entonces usted y yo no estamos esperando el ser parte de los 7 años tribulacionarios, sino que usted y yo estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y no nos enojamos si algunos piensan de que no existe el arrebatamiento. Si ellos quieren quedarse a conocer los 4 jinetes que van a galopar, si ellos quieren quedarse a conocer el anticristo, al conocer la bestia, a conocer, hermano, al falso profeta, a conocer a las potestades que se van a manifestar en el tiempo final, a conocer el gran mega terremoto, a conocer las copas de la ira, las trompetas de los juicios, hermano, a conocer todo eso, es problema de ellos. Pero usted y yo debemos de estar atentos y tener nuestro espíritu firme y nuestra fe en alto de que para usted y para mí hay un día de esperanza donde nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud y usted y yo saltaremos, dice la Biblia, como becerritos de la manada. Bendito sea Dios. Entonces, basado en estos pasajes que le he dado, Primera de Tesalonicenses 5:9, Nahum 1:2 y Proverbios 11:8, y podría mencionar o parafrasear otros versículos de la Escritura donde dice que el justo no perecerá juntamente con el impío. Entonces tenemos muchas bases para creer que el arrebatamiento es rescatados a la fuerza para librarlos de un peligro eminente, de una destrucción y de un juicio. Si a esto le sumo que en las Escrituras podemos encontrar por lo menos 8 ejemplos de que Dios ayuda a los suyos haciéndolos escapar del peligro. Por ejemplo, vemos el rescate que hizo a Noé y su familia cuando vino el diluvio sobre la faz de la tierra según Génesis 6:8. Vemos el rescate de Lot y su familia del juicio de Sodoma según Génesis capítulo 9 del versículo 1 al 28. Todo el capítulo. Podemos ver a otros que el Señor rescata, que son aquellos habitantes de Jerusalén que gemían en el altar de Jehová a causa de las abominaciones que se hacían en Jerusalén. Y en Ezequiel 9:4, cuando los verdugos de Dios llegaron para traer juicio a esos habitantes, Dios habló para que se detuvieran y que primero fuera un ángel del Señor con tintero y punzón a la cintura y que marcara en la frente con la letra Tav para que ellos fueran preservados de la matanza que vendría. En Josué capítulo 6, verso 23 al 25 vemos el rescate de Rahab y su familia. Los 144 sellados del Apocalipsis rescatados también. Y los arrebatados, según Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, los creyentes que esperan que el Señor volverá a las nubes para levantar a los muertos en Cristo y para los que viven sean arrebatados y se unan para estar con Él para siempre. De tal manera que podemos dar ejemplos bíblicos, como les he citado, de que Dios hace que los suyos escapen de peligros, hermanos, eminentes, de juicios que están ya declarados contra la humanidad. Entonces no esperamos nosotros los juicios, esperamos al Señor. Amén. Y que existe un arrebatamiento. Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor los que pueden. Ahora, entre los temas que he venido dando, usted recordará que he enfatizado mucho de poner bases que ayuden en nuestra fe. Y entre los temas que hemos estado utilizando, que he estado utilizando porque lo que quiero es tener suficiente base. No quiero argumentar con nadie solo con un simple argumento, sino que hemos tratado de demostrar, primero con bases bíblicas del arrebatamiento. Hemos usado bases bíblicas en los 4 anteriores temas. Incluso usé
la palabra harpazo, literalmente hablando, de cómo se menciona 13 veces en la Biblia. Presenté los versículos, 13 veces aparece en la Biblia la palabra harpazo. Utilizamos datos históricos de personajes que sostuvieron la doctrina del arrebatamiento desde el año 95 después de Cristo. Mucho más antes de los años 1830, como dicen aquellos que se oponen de que es una doctrina que nació en esa fecha. Yo les comprobé a ustedes con fecha que desde el año 95 después de Cristo, habían personajes en la tierra que sostenían que el arrebatamiento se daría antes de los 7 años de tribulación. Usé también etimología de la palabra arrebatamiento en sus diferentes idiomas. Usé los 4 significados de la palabra harpazo, como repito, según Kenneth West. Y hablé de los microharpazos que están en la Biblia, reflejados históricamente para poder entender el macroharpazo de Primera de Tesalonicenses 4:17. Entonces hemos puesto suficientes bases, no simples argumentos, no simplemente necedad, sino que nos dimos a la tarea de presentar esas pruebas para demostrar de que el arrebatamiento es un tema doctrinal que está dicho en las Escrituras. Ahora, lo que haremos nuevamente es usar en esta noche otros pasajes de la Biblia que hablan del arrebatamiento, nos permiten ver el arrebatamiento. Vamos a hablar de los creyentes de la antigüedad que hablaban del arrebatamiento. Incluso, tal vez en el desarrollo de esta misma temática, vamos a hablar de algunos testimonios de rabinos antiguos que también hablaban del arrebatamiento. Vamos a tocar en su momento datos de lo que se conoce como los rollos del Mar Muerto y manuscritos antiguos que hablan del rapto, para poder demostrar que el arrebatamiento es una doctrina que tenemos que fortalecer y conocer para poder contender con aquellos que se oponen y que, tratando a manera de herejía, tratan de desanimar esta verdad. Quienes se atreven, con todo respeto quiero decir, a menospreciar el arrebatamiento o anular, ellos sin darse cuenta están siendo participantes de una herejía, porque no tienen suficiente argumento. A veces solamente se mira que aplican un texto sin contexto, de tal manera que se les puede aplicar ese principio que un texto sin contexto es solamente pretexto. Siendo así que se convierten en gente necia. Un necio es alguien que defiende algo en ignorancia, porque no se dan a la tarea de investigar si ciertamente aquello que están oyendo, opuesto a lo de ellos, tiene fundamentos, tiene raíces, para poder de esa manera pues ver que alguien tiene mayor conocimiento para exponer y sostener lo que está defendiendo. Pero si solamente por necedad se ponen, hermano, a contradecir, pues no cabe duda de que no va a participar en algo que no cree. Es más, cuando nosotros vemos también que critican, hermano, y solo verlos, la manera como escriben a veces, podemos ver que cometen no errores gramaticales, sino que horrores, porque ni escribir saben, hermano. Y si no saben ni escribir, ¿cómo uno puede pensar que son gente dada a la investigación? Porque cuando uno se da a la investigación, a la lectura, uno aprende a corregir sus errores. Tú aprendes a escribir, aprendes a leer, aprendes a reconocer dónde van los puntos, las comas, etcétera. Y entonces, porque en ese mismo esfuerzo de estudiar y escudriñar, te vas educando en ese principio. De tal manera que uno puede detectar a personas que son
ignorantes en su necedad también, por la manera como escriben y tratan de defender una posición muy personal que tienen contra un tema que está en toda la Biblia. Entonces, si alguien critica, debería de ordenarse primero para escribir, aprender a escribir, para poder uno hasta tener el deseo de leerlos. Pero al ver que comienzan a escribir casa con K, hogar sin H, uno se da cuenta que hay que mandarlos al kinder y a primer grado a aprender, ¿verdad? Entonces, basado en eso, es que creo que nosotros necesitamos, hermano, conocer más ampliamente este tema. Ahora, mire uno de los pasajes que quiero leer del Nuevo Testamento, que habla de un hombre que está descrita su vida en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene, verso 14. Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoc. Según Judas, Enoc profetizó. Y dice: en la 7ª generación desde Adán. Imagínense que de la línea de Adán y Set, que fue el hijo que nació después de la muerte de Abel en manos de Caín, entonces él viene a ser el 7º de esa generación del linaje de Adán a través de Set. Por eso dice que Enoc, en la 7ª generación desde Adán, profetizó diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que se quejan, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Entonces, aquí Judas escribe de Enoc, que profetizó en la 7ª generación de Adán, que él vio venir al Señor con sus santos. Esto es importante, porque aquí no habla que está viniendo con ángeles, que se supone, y es lógico entender que si viniese con sus ángeles, es porque los ángeles están con él, acompañándolo en la dimensión celestial donde está el Señor. Pero aquí dice que viene con sus santos, de tal manera que para que venga con sus santos es porque primero vino por sus santos. Es decir, los santos con los que viene, según Judas, son por los que vino previamente y se los llevó para después regresar con ellos. Pero me llama mucho la atención lo siguiente, que Judas está hablando de Enoc. Entonces mi pregunta a él es: ¿cuál fue la fuente de Judas para mencionar a Enoc en esta profecía que deja ver no el arrebatamiento, sino la segunda venida? O sea que Judas dice de Enoc que Enoc profetizó que vio al Señor venir en la segunda venida. ¿Aló? Y la segunda venida no es el arrebatamiento, sino que entre la primera y la segunda venida hay una venida del Señor a las nubes. Y aquí el Señor está viniendo a la tierra. Y esta segunda venida, cuando viene con sus santos, es después que han pasado los 7 años de tribulación en la tierra y los 7 días de las bodas del Cordero en los cielos, donde el Señor se casa con los que arrebata. Entonces no es la primer venida, porque ya vino como Cordero y murió. Entonces, cuando levanta a los santos para casarse con su iglesia, esa es una venida en secreto. Y ahora lo que Judas dice de que viene con sus santos es la segunda venida, donde él viene a instaurar los 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra.
Ahora entonces, me llama la atención de que Judas escribe de Enoc, porque el libro de Enoc se conocía en la iglesia primitiva. Recuerde usted que Enoc es mencionado en Génesis capítulo 5, donde dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Dios lo arrebató. Dios lo sacó de la tierra vivo. Y entonces, esas son las referencias que tenemos. Y Hebreos capítulo 11, donde dice de que Enoc por la fe fue trasladado para no ver muerte y llevado a los cielos. Son las únicas referencias que hay. Pero cuando nosotros estudiamos datos de la historia, nos damos cuenta que Judas tomó referencia de un libro que no está en el canon bíblico que nosotros utilizamos. Sin embargo, se menciona. Judas menciona a Enoc. Pablo en Hebreos menciona a Enoc. Moisés en la Torá menciona a Enoc. En Génesis capítulo 5, como 4 referencias acerca de este personaje. Pero resulta que entre los hallazgos de los rollos del Mar Muerto, ahí se encontró un libro llamado el libro de Enoc. Y ese libro, la iglesia primitiva lo tenía como referencia. De tal manera que ellos conocían lo que Enoc había profetizado antes de ser sacado en un arrebatamiento. Entonces de ahí Judas está tomando esta referencia y dice, de esta profecía que yo les escribo aquí, está plasmado en el libro de Enoc. Y Enoc vivió antes del diluvio. Entonces, seguramente Enoc escribió todo lo que el Señor le dio en revelación de lo que sucedería al final de los tiempos, y eso lo hizo a él tener la fe que mantenía para poder ser dignos de escapar en un arrebatamiento antes de que viniera el juicio del diluvio sobre la faz de la tierra. Entonces, esto es importante porque me deja ver a mí que hay mucho más antigüedad de la enseñanza del arrebatamiento para seguir creyendo nosotros de que eso existe. Ahora, quiero explicar algunas cosas que son importantes. Todavía tengo 13 minutos. Y es que va a haber gente que va a estar ausente del arrebatamiento. Van a haber un grupo de personas que no van a participar por lo siguiente. Podemos clasificarlos en 4 grupos de personas. ¿Quiénes no van a participar en el arrebatamiento? Bueno, los primeros son los que no creen en el arrebatamiento. No creen en el arrebatamiento, y la Biblia dice en Hebreos 11:6, ya lo dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Además, Romanos 11:20 dice también que compone como ejemplo a Israel, que por su incredulidad son desgajados aún siendo parte del olivo natural. Entonces, si nosotros no creemos, ¿cómo el Señor nos va a dar la recompensa de los más que vencedores en un arrebatamiento? Dios no tiene obligación con nadie para arrebatarlo si no tiene fe. El otro grupo que no va a participar son los que tienen por tardanza la venida del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Otros que no van a participar en el arrebatamiento, oiga esto, son los burladores de la venida del Señor. Los que se burlan que el Señor vendrá. Dice la Biblia que en los últimos días vendrán burladores que con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Se van a burlar cuando nosotros les digamos que estamos esperando el retorno del Señor. Se van a burlar. Esos no van a participar en el arrebatamiento si no se arrepienten a tiempo. Y el cuarto grupo vendrán a ser los que esconden y estorban la verdad a otros para no creer en la venida del Señor. De estos habló el Señor Jesucristo y dijo,
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire qué tremendo. Tremendo. Entonces, 4 grupos de personas que no van a participar en el arrebatamiento. Ahora, yo quisiera que usted me capte lo que voy a decir y que haga, si tiene papel y lápiz, que haga como un dibujo o trate de escribirlo en su mente. Y es que si podemos nosotros hablar de la primera venida y la segunda venida y en medio colocar la venida en secreto, podemos ubicar claramente que son manifestaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, la primera venida, Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera venida. La siguiente manifestación se llama parusía secreta. O parusía, donde viene como el esposo, cuando viene como esposo y viene para arrebatar a los que le esperan. Y solo será reconocida para los que creen y esperan su venida. Esa es una condición. La Biblia dice que en su primera venida, está escrito en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínense que los israelitas vieron que era el Mesías, lo vieron enseñar misterios del reino, vieron que nació de acuerdo a las profecías dichas, que nació en fechas específicas, que tenía respaldo de Dios, que les explicó muchas cosas con las escrituras, y no creyeron que Él era porque lo vieron poca cosa. Entonces, en la parusía secreta, que viene como esposo, solo será reconocida su venida por los que creen y esperan esa manifestación. La última, que sería la segunda venida de estas 3 que estoy mencionando, ya viene como el león de la tribu de Judá. Ya no viene como el cordero, ya no viene como esposo, viene como el león de la tribu de Judá, y ahí sí todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Ahora mire, hermano, según yo, me faltó fe, fíjese, porque según yo no nos íbamos a reunir por causa de la lluvia y los relámpagos. Según yo iba a estar cayendo relámpagos y todo eso. Y entonces me puse a armar esquemas, que es muy difícil proyectárselos a ustedes hoy, así es que usted tiene que hacer un esfuerzo para captarme la idea que yo quise plasmar en un esquema para poderlo enseñar desde una transmisión, ¿verdad? Desde nuestra casa. Ahora, quiero que usted considere estas 2 diferencias que hay entre la parusía secreta y la segunda venida, que sería la última. En primer lugar, son 2 tiempos diferentes. Primero, en la parusía, escuche esto, en la parusía, que es para arrebatar, la Biblia nos deja ver que el Señor descenderá del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Y descenderán para ser arrebatados y para resucitar a los muertos. Esa es en la parusía. Resurrección y arrebatamiento. En su segunda venida, ya no, ahí se llama epifanía, ya no es parusía, ya es una epifanía. Y en la epifanía, Él viene con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Según Segunda de Tesalonicenses capítulo 1,
versos 7 al 8. Y no viene para resucitar muertos ni para arrebatar, sino que viene para dar retribución, dice la Biblia. Entonces aquí podemos ver dos cosas totalmente diferentes entre la parucía secreta y arrebatamiento y resurrección, y la segunda venida, que es Epifanía, para cuando viene con sus ángeles en llama de fuego y para dar retribución, según segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 8. Dos cartas totalmente diferentes. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, parucía, para arrebatamiento y resurrección. Y la Epifanía, segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 8, para dar retribución. Dos cosas totalmente diferentes. Ahora miren la diferencia en todo esto. Cápteme esto, yo sé que va a ser un gran esfuerzo, pero es importante que yo lo diga. Entre parucía y epifanía, las manifestaciones son muy diferentes. Por ejemplo, cápteme, quiero que escriba parucía y ponga primera de Tesalonicenses 4, 17. Y si puede, escriba a la par, como paralelamente o en columna, una al lado de otra. La siguiente sería Epifanía. Y pone como base Judas 11. Y miren la diferencia entre parucía y Epifanía. La diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Primero, en la parucía fue una revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. La epifanía, a la par, es la revelación que Dios le dio a los profetas del Antiguo Testamento. A los profetas del Antiguo Testamento les reveló la segunda venida. A Pablo le revelaron la parucía, el arrebatamiento. En la parucía, Cristo regresa a los aires. A los aires. En la segunda venida, Cristo regresa a la tierra. Totalmente diferente. No es lo mismo. En el arrebatamiento es antes de la tribulación. En la segunda venida es en el fin de la tribulación. En el arrebatamiento la iglesia es removida de la ira. En la segunda venida Israel es salvado de la destrucción. El arrebatamiento es revelado a la iglesia. La segunda venida es revelada a Israel. En el arrebatamiento se da también una resurrección. En la segunda venida, Él regresa con los muertos en Cristo. Son totalmente diferentes. En el arrebatamiento, los creyentes son llevados al cielo. En la segunda venida, los creyentes son el ejército del cielo. Aleluya. Y tremendo. En el arrebatamiento, no todos le verán. En la segunda venida, todo ojo le verá. En el arrebatamiento, Él viene a las nubes. En la segunda venida, las nubes son el estrado de sus pies y Él desciende hasta la tierra. En el arrebatamiento, aparecerá antes de iniciar la tribulación. Y en la segunda venida, aparecerá antes de iniciar el milenio, los 1000 años. Entonces yo no sé cómo es que ellos quieren confundir una cosa con la otra cuando tenemos mucha evidencia de las diferencias que hay entre el arrebatamiento, parucía secreta, y entre la segunda venida, que es la epifanía del Señor. Dos cosas diferentes. Ahorita le di a conocer 11 paralelismos o diferencias, mejor dicho, 11 diferencias entre el arrebatamiento, la venida para el arrebatamiento y la segunda venida, totalmente diferente. Y podemos seguir adelante. Por ejemplo, en la primera venida,
¿Qué pasó con nuestro Señor? En la primera venida marcaba su nacimiento, nació en un pesebre, su ministerio de 3 años y medio, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día, en su primer venida. Mire las manifestaciones del Señor. La primera venida vimos su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Ahora veamos la venida secreta para el arrebatamiento. Viene como novio, resucita a los muertos en Cristo, se da el arrebatamiento y nos reunimos con Él en las nubes. Esa es en la parusía secreta. En la segunda venida, miremos la diferencia, viene como rey, aleluya. Viene con la novia y todos sus santos y establece su reino de 1000 años, totalmente diferente entre primera parusía secreta, segunda venida o epifanía, totalmente diferente. Entonces, a esta altura terminé mi introducción para entrar a explicar otro principio más que nos da fundamento para creer, pero ya se me terminó el tiempo. Dios mío, déjeme ver qué puedo hacer acá. Bueno, solo déjeme darle un pasaje bíblico y termino. Una nueva herramienta para seguir creyendo que el arrebatamiento es algo que está programado en el plan de Dios para con aquellos que creemos que Él volverá. Ahora, déjeme poner otra realidad usando evidencias bíblicas y termino con esto. Quiero empezar diciendo un principio bíblico, y ese principio bíblico es, óigame esto por favor, Dios nunca cambia su orden divino. Dios nunca cambia su orden divino. Y una de las bases que tenemos para ver de que Dios no cambia su orden divino, lo establecido por Él no cambia, es Levítico capítulo 23, verso 2. Présteme 5 minutos y termino. Dice Levítico 23, 2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Ok, mire que Levítico 23 no dice que son la fiesta de los judíos, sino que dice que son fiestas del Señor. Si son fiestas del Señor, son también para nosotros, no son solo fiestas para los judíos. Y dice que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones, y son estas. Ahora, la palabra fiestas que señala Levítico 23, 2 es una palabra que se dice moed. Se escribe M-O-E-D o moed. Y esa palabra del diccionario 4150 significa tiempo señalado, tiempo designado. Significa, la palabra fiesta, mire lo que significa: el cumplimiento de la hora señalada, significa fiesta, señal concertada, cita de reunión o cita divina. La palabra fiesta significa cita divina, el cumplimiento de una hora señalada. Ahora, ¿por qué le decía de que Dios nunca cambia su orden divino? Porque esas fiestas usted y yo sabemos cuáles son. En la Biblia se habla del orden de las fiestas. ¿Cuál fue la primera fiesta? Fueron 7 fiestas señaladas del Señor. Fue la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de los tabernáculos. La Biblia dice que estas 7 fiestas son fiestas señaladas por el Señor. Estas no se pueden alterar, hermanos.
Nadie puede decir que va a celebrar la Pascua y que se va a saltar. No quiero celebrar panes sin levadura, mejor voy a celebrar después de la Pascua la fiesta de los tabernáculos. Nadie altera ese orden divino, nadie. El Señor estableció primero tiene que ser la Pascua, después los panes sin levadura, después la fiesta de los primeros frutos, después el Pentecostés, después la fiesta de trompetas, después la fiesta de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Ese es mi orden divino. Entonces, el principio es, Dios nunca cambia su orden divino. Quiero decir con esto, no puede venir la segunda venida si no se ha dado la primera. Y no puede venir la segunda venida si no se ha dado el arrebatamiento. Ese es el orden. Primer venida, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Parusía, para arrebatamiento, viene el amado, viene el novio. Segunda venida, viene el león de la tribu de Judá. Nadie puede cambiar ese orden divino, como nadie puede cambiar estas fiestas. Ahora, lo interesante de esto, y finalizo, hoy sí finalizo, es que estas 7 fiestas se celebraban en 2 épocas. Las primeras 4 fiestas se celebraban en la primavera, en el mes de Nisán. Y las 3 últimas fiestas se celebraban en el otoño. Se celebraban a partir del mes de Tisri. Dos meses diferentes. El mes de Nisán, fiestas de primavera, 4. Las siguientes 3 fiestas se celebraban en otoño, en el mes de Tisri. Y esto es interesante, hermano, porque resulta que el Señor Jesús cumplió ya las 4 fiestas primeras. O sea, el Señor ya las cumplió. Podríamos decir, por ejemplo, que la primera fiesta es la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? Jesús murió en el periodo de la fiesta de la Pascua. En la Pascua se mataba un cordero y el Señor murió en la fiesta de la Pascua. Según el orden de las fiestas, es que 24 horas más tarde de la Pascua se celebraba los panes de la fiesta de los panes sin levadura. Y resulta que nuestro bendito Jesús fue sepultado al día siguiente. De tal manera que en el transcurso de las siguientes 24 horas, el Señor fue colocado en el sepulcro. En el periodo de 7 días, desde la Pascua en adelante, en un periodo de 7 días se celebran los primeros frutos, la fiesta de los primeros frutos. Esto corresponde que el Señor Jesús al tercer día de haber muerto resucita. Y resucita en el periodo de la fiesta de los primeros frutos. Jesús estuvo en las primeras 3 fiestas. Y la 4ª fiesta es el Pentecostés. La palabra Pentecostés es una palabra del griego. Y el Pentecostés se celebraba 50 días contándolo desde la Pascua. A los 50 días de la Pascua se celebra el Pentecostés. Eso corresponde al mes de Nisán, en la fiesta de la primavera. ¿Sabe lo que estoy diciendo con esto? Que resulta que el Pentecostés es el periodo de la iglesia. Nosotros estamos en el periodo del Pentecostés. Ahora, las fiestas que hacen falta, que las cumpla el Señor, porque las primeras ya están cumplidas por el Señor. Pascua murió. Panes sin levadura lo colocaron en el sepulcro. Fiesta de los primeros frutos, resucitó con los santos que habían muerto antes que él. El Pentecostés es el periodo de la iglesia. La siguiente fiesta que viene es la fiesta de las trompetas. Y resulta, repito, que se celebra en el mes de Tisri. ¿Y sabe qué quiere decir Tisri? Significa mirar hacia adelante. Quiere decir que ese mes significa, a partir de aquí, miren hacia adelante lo que va a suceder. Es decir, que lleva implícito la idea de examinar lo que está por venir, mirar hacia el futuro y darnos cuenta lo que va a suceder. Entonces, ¿qué falta? La fiesta de las trompetas. Después, ¿qué viene? La fiesta de expiación. Y después, ¿qué viene? Tabernáculo. Entonces, si el Señor
murió en la Pascua, fue al sepulcro en la fiesta de los panes sin levadura, resucitó en los primeros frutos y vino el Pentecostés, nace la iglesia, y la iglesia ha llegado y está en medio de ese periodo de tiempo. La era de la iglesia es la era de Pentecostés. La siguiente fiesta que viene es las trompetas, y en la fiesta de las trompetas es donde se suena el shofar, la trompeta de Dios, para que los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos arrebatados, de tal manera que la siguiente fiesta está por cumplir el Señor, y se cumplirá cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia. Y la siguiente fiesta que viene después de las trompetas es la fiesta de expiación, donde había sangre, donde había sacrificio. ¿A qué corresponde la fiesta de la expiación? A los 7 años de tribulación. Y la última fiesta de los tabernáculos, ¿a qué corresponde? Al reinado de Cristo de 1000 años, donde estaremos reunidos con Él. Por eso es fiesta de tabernáculos. Entonces estamos viendo que faltan 3 fiestas. La de las trompetas, arrebatamiento; expiación, 7 años de tribulación, usted no va a pasar ahí. Y luego tabernáculos es para morar en la tierra durante 1000 años. Bendito sea el Señor. Esta es otra forma de comprobar de que existe el arrebatamiento. Entonces, mis amados hermanos, quiero finalizar diciéndole, es más, Levítico 23:4 dice: estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones. ¿Sabe lo que quiere decir convocaciones? Entre los significados quiere decir repaso y ensayo. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que las 4 fiestas que ya se dieron fue el ensayo de su primer venida, y falta 3 fiestas, que si el ensayo que se dio con las primeras 4 fiestas el Señor estuvo presente, significa que en las otras 3 veremos, hermano, que el evento se va a realizar, porque el Señor nos deja ver con los ensayos de las 4 primeras que no faltó a su cita, no faltará a la cita de la siguiente fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Así es que oremos y sigamos creyendo en el nombre del Señor, que muy pronto regresará el amado, y que estamos haciendo lo último, hermano, caminando en fe, en medio de adversidades, en medio de obstáculos, en medio de situaciones que se presentan. Miren lo que nos ha pasado: una pandemia, una cuarentena. Ahora nosotros fuego, después vino humo, cenizas, Dios bendito, lluvia, ayer relámpagos, hermano, pronósticos de que iba a ponerse bien feo. Muchos por eso no vinieron, pobrecitos, hay que orar por ellos, tienen miedo. Pero aquí estamos los que hemos creído y que confiamos que el Señor siempre nos permite un tiempo de reposo. Y mire lo que Él preparó: paró la lluvia, paró los relámpagos. Así es que ya no tenga temor, que estamos tranquilos, terminamos el servicio para bendición nuestra y para la honra y la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra por concedernos de tu misericordia, de tu amor, permitirnos, Señor, que nos podamos congregar. Mira, tu pueblo, Señor, ha dicho presente. Aquí estamos, Padre, para glorificar tu nombre, para exaltar tu bendito nombre y para decir: ven, amado, ven, Señor Jesús. La iglesia te dice: ven, te esperamos, confiamos en ti, nuestra fe es en ti, estamos puestos nuestros ojos en ti, autor y consumador de la fe. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Bendice a tu pueblo, Señor. Llévalo en paz, llévalo en victoria, escóndelo en el hueco de tu mano. Señor, que durante la noche, Señor, les des el reposo que necesitan, que los consueles, que los protejas, que hagas cosas maravillosas en su vida. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos en el nombre poderoso de Jesús. Los bendecimos, mis amados hermanos, los bendecimos. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga.